Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Elise Dufresne siempre había sido una mujer de negocios con carácter. Su mirada aguda y su arrogancia la convirtieron en una figura respetada en el mundo empresarial, pero también temida. Las personas que la conocían sabían que no aceptaba ninguna debilidad y no tenía reparos en aplastar a quienes se interponían en su camino. Ella era la encarnación del éxito en un mundo donde la apariencia y los privilegios importaban más que cualquier otra cosa. Criada en una familia de élite, Elise aprendió desde temprana edad que el dinero y la posición social eran las claves para el progreso. La sola idea de que pudiera existir un mundo paralelo, un mundo sin estos privilegios, le parecía absurda. Para ella, la primera clase en los vuelos internacionales no era simplemente una cabina cómodamente amueblada. Era un territorio natural, reservado para gente como ella. Los poderosos, los influyentes, aquellos que habían demostrado su valía en un mundo cada vez más competitivo. En ese espacio, los demás pasajeros eran figuras borrosas, que existían solo para servir a sus propias necesidades, y Elise no tenía paciencia con aquellos que no estaban a su altura. Mientras abordaba su vuelo a Nueva York, una leve sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Ella miró críticamente a los demás pasajeros en la cabina. A primera vista, todos parecían estar decentemente instalados, pero ella sabía que ninguno de ellos realmente merecía estar allí. No eran nada comparadas con ella, una gran dama del mundo empresarial. Se acomodó cómodamente en su silla de cuero, ajustando la posición de sus piernas para relajarse. La suavidad de los cojines, el delicado aroma del aire y la tenue luz de la cabina contribuían a su sensación de superioridad. La tripulación de cabina, con sonrisas fijas y gestos mesurados, la atendió con la mayor delicadeza, trayéndole una copa de champán, atención que ella consideró bien merecida. Pero esa comodidad, ese trato especial, ese mundo reservado para él, se vio bruscamente perturbado cuando el hombre entró en la cabina. Ella lo notó inmediatamente. No parecía encajar con su imagen de viajero de primera clase. Un hombre negro, con rasgos marcados por la experiencia de vida, un traje impecable, pero de una sencillez casi embarazosa para alguien tan importante como podría ser. No llevaba un reloj ostentoso ni una corbata excesiva. Nada de apariencia lujosa. De hecho, parecía casi desprovisto de cualquier pretensión. El hombre dio un paso adelante, sus pasos seguros pero discretos. No tenía la impaciente rapidez de quien busca atención, ni la ostentación de gente acostumbrada a privilegios similares a los suyos. Con paso tranquilo, se sentó a su lado, en el sillón contiguo, sin decir palabra. Este gesto inofensivo preocupó a Elise más de lo que podía imaginar. ¿Por qué este hombre había decidido sentarse allí? ¿Por qué una persona como él, con su aire de calma y sencillez, se sentía a gusto en ese ambiente donde cada gesto, cada palabra parecían calculados? Al principio lo examinó discretamente, pero cuanto más lo observaba, más inquieta se sentía. Parecía estar perfectamente a gusto, como si su asiento en primera clase le fuera dado por sentado. Sus ojos, llenos de una serenidad que ella no entendía, recorrieron el horizonte sin encontrarse nunca con su mirada. Este contraste la perturbó profundamente. ¿Un hombre negro en primera clase? Esto era simplemente inaceptable en su mundo de privilegio, un mundo donde la élite estaba claramente definida por el color de la piel y el dinero acumulado. Un sentimiento de irritación creció en su interior, aunque trató de ocultarlo. En ese mundo, donde cada detalle era una medida del valor de una persona, este hombre parecía fuera de lugar, un intruso. Un extraño, por así decirlo. Se tomó un momento para estudiarlo más a fondo, luego se inclinó hacia la anfitriona, una mujer joven, rubia, de ojos brillantes, que estaba repartiendo bebidas. Su mirada atravesó a la anfitriona como una flecha. «Disculpe, pero creo que hay un error. Este hombre no debería estar aquí». La anfitriona, visiblemente desconcertada, dudó. Ella miró furtivamente al hombre, luego se alejó rápidamente sin responder, una discreción que no escapó a Elise. Fue un momento incómodo. Esta confusión solo empeoró su sensación de malestar. Se reclinó en su asiento, cruzando los brazos con firmeza, con una pequeña sonrisa en el rostro, convencida de que ese error que empañaba su vuelo se resolvería rápidamente. Unos segundos después, la anfitriona regresó, pero esta vez,
Y Liz no esperó. Tan pronto como la anfitriona se fue, Liz hizo un comentario en voz alta, pensando que el hombre la estaba ignorando. «Sabes, algunos creen que pueden salirse con la suya solo por llevar traje. Pero debes saber que hay lugares reservados para gente como tú, pero no aquí». El silencio que siguió a esta respuesta parecía irreal. El hombre giró lentamente la cabeza hacia ella. Su mirada, inicialmente neutra, se hizo más intensa. Aunque no reaccionó de inmediato, Liz sintió que la tensión aumentaba en su interior. Esa mirada, tranquila e implacable, la evaluaba de una manera que la inquietaba más que nada. Como si supiera exactamente lo que ella estaba pensando, lo que ella estaba sintiendo. Él no se ofendió. Él simplemente estaba tranquilo. Él le respondió, con un tono de gélida tranquilidad: «Estoy perfectamente en mi lugar, señora». Su voz era suave, casi imperceptible, pero cada palabra llevaba una pesada carga de certeza. Apenas levantó la voz, pero su respuesta golpeó directo al corazón de Liz. Esta calma soberana, esta tranquila seguridad, la desestabilizaron aún más. Nunca había conocido a alguien tan tranquilo ante sus ataques, alguien que no pareciera moverse ni un ápice bajo la presión de su juicio. Su mundo acababa de tambalearse. La ira aumentó rápidamente dentro de ella. No podía soportar la idea de que ese extraño, que parecía tan distante, se atreviera a responderle así. ¿Cómo se atreve a desafiarla con tanta sangre fría? Esperó unos segundos, mientras su mente buscaba una forma de recuperar el control de la situación. Luego volvió a llamar a la azafata, con un tono cortante. Esta vez la anfitriona llegó más rápido, pero parecía inquieta, como si presentiera que algo inesperado estaba sucediendo. «Hubo un error, ese hombre», comenzó Liz, pero la anfitriona la interrumpió. «Señora, este caballero pagó bien por su asiento de primera clase». Y Liz, perpleja, intentó insistir: «No me refiero a eso. Este hombre no tiene el perfil para estar aquí». La anfitriona, en un tono algo más firme, respondió: «Le aseguro, señora, que está exactamente donde debe estar». Añadió con un dejo de confusión, casi imperceptible: «Puedes consultar la información si lo deseas». Y Liz, molesta, murmuró: «No creo ni una palabra de esto». Pero la anfitriona la dejó allí, sin más comentarios, como si acabara de informarle de que solo era una pequeña molestia en un mundo mucho más grande y complejo. El hombre permaneció tranquilo, implacable, sin siquiera molestarse en responder. Simplemente miraba al frente, como si la conversación ya no importara. Ella, en cambio, no podía apartar la vista de él. Había algo en su actitud que la intrigaba profundamente, algo que contradecía sus certezas, pero su orgullo le impedía admitirlo. Los minutos se alargaron. Y Liz, cada vez más irritada, se hundió en su asiento, cruzándose de brazos y lanzando miradas furtivas y molestas al pasajero que iba a su lado. La incomodidad que sentía se estaba volviendo palpable. Este tipo, sentado a su lado, se permitía desafiar el orden implícito que ella creía suyo, el de las personas que importan. Pero no parecía darse cuenta del papel que se suponía que debía desempeñar. Se suponía que él sería un extra en esta escena donde ella era la estrella, donde ella dominaba todo. Su mirada volvió a atravesar el espacio que la rodeaba. Nada, absolutamente nada, estaba sucediendo como ella había previsto. Entonces ocurrió algo inesperado, algo tan común y, al mismo tiempo, tan revelador. El hombre cogió su teléfono. Presionó un botón y lo que dijo en pocas palabras hizo temblar la atmósfera en el avión. «Sí, asegúrense de que todo esté listo para la llegada. Estoy esperando invitados. Todo tiene que ser perfecto». La entonación de su voz, clara y decidida, pareció provocar una reacción entre el personal. La tripulación, que hasta entonces se había movido por la cabina con una discreción casi mecánica, se irguió al instante, un cambio sutil pero perceptible. El avión mismo pareció moverse con la conversación, como si el aire alrededor de Liz se hubiera vuelto repentinamente más denso. Unos minutos después, un ligero temblor recorrió el avión, pero no era un simple peligro de vuelo. Este temblor tenía un sabor a premonición, una especie de vibración que Liz sentía en lo más profundo de sus huesos. La cabina de primera clase se llenó de susurros, susurros que se extendían como una ola silenciosa. Los pasajeros que hasta entonces habían fingido indiferencia ahora parecían curiosos.
Algunos se inclinaron hacia adelante, tratando de comprender qué estaba sucediendo. Otros, más seguros, se dejan cruzar miradas, como si intuyeran que algo va a cambiar. Cuando el avión finalmente aterrizó en Nueva York, fue como si una escena de película se desarrollara ante los ojos de Elise. Lo que siguió dejó a todos los pasajeros sin palabras. Tan pronto como se abrió la puerta del avión, limusinas negras se detuvieron frente al aeropuerto, yuxtaponiéndose a las escaleras mecánicas con una precisión aterradora. Uno de ellos ya estaba rodeado de fotógrafos, cámaras listas para capturar cada momento. Un grupo de periodistas ya estaba esperando, con la mirada atenta, cada uno presionando el disparador de su cámara, como si cada movimiento en la pista fuera una primicia en sí mismo. Elise, que pensó que la atención estaría en otro pasajero, se congeló cuando vio al hombre levantarse lentamente. El aire a su alrededor pareció congelarse, suspendido en un espacio-tiempo que se había estrechado a su alrededor. Caminó hacia la salida con una calma casi sobrenatural. Su majestuosa apariencia atraía todas las miradas. Incluso la tripulación, siempre sonriente y elegante, se puso de pie en filas cerradas, en un gesto respetuoso, aplaudiéndolo como si este hombre no fuera un simple pasajero, sino una figura de autoridad indiscutible. Elise todavía no podía entender. ¿Por qué toda esta atención? ¿Por qué él y no otro? Los miembros del personal tomaron posiciones, formando una procesión casi ceremonial de admiración. Elise, por su parte, estaba paralizada. Sus pensamientos corrían en un torbellino de confusión y vergüenza, pero también de admiración involuntaria. El hombre, indiferente a la multitud que lo apretaba, avanzó con paso lento y mesurado. Sus movimientos eran lentos, controlados, como si supiera exactamente lo que representaba. El momento pareció durar una eternidad. Cada segundo se prolongaba bajo el peso de la humillación que Elise acababa de soportar. Los murmullos aumentaron entre los pasajeros. Es él el director ejecutivo de la empresa. La información se extendió como un reguero de pólvora. Las miradas se volvieron más insistentes, y Elise oyó voces susurrando a sus espaldas, algunos pasajeros emitiendo exclamaciones de admiración, mientras ella, cada vez más roja de confusión, se sentía atrapada en un pesado silencio. Entonces se dio cuenta de que aquel hombre no era un extraño, ni mucho menos. No era un simple pasajero de primera clase. Él era el verdadero dueño, el detentador del poder que mandaba la dirección de la empresa. Una sonrisa tensa se dibujó en sus labios. Su mirada se volvió hacia la anfitriona, la misma joven rubia que la había atendido con discreta amabilidad, y que ahora le dirigió una mirada desafiante antes de darse la vuelta a su vez. Una mirada que llevaba el sello de la verdad, una verdad que Elise acababa de descubrir. El poder invisible de un hombre que no tenía por qué conformarse con sus expectativas. Elise se sintió derretirse bajo el peso de esta revelación. Este pasajero no era un hombre como los demás. Era un monumento, una evidencia encarnada. La verdad, mucho mayor de lo que había imaginado, se impuso con toda su fuerza y comprendió finalmente que la clase social, la apariencia y la jerarquía en la que siempre se había reconocido eran tan frágiles como las ilusiones.